para mí es una responsabilidad muy grande y lo entenderán todos aquellos que exponen la palabra del Señor. Es una responsabilidad muy grande porque venimos a hablar acá de parte del Señor y tenemos que tener el temor y el temblor de lo que esto implica. Amén. La otra es, estamos tocando un tema que, como bien lo decía el pastor, nunca usted sienta 4 teólogos en una mesa a discutir de este tema y nunca se van a poner de acuerdo. Por eso hay tantas sectas y tantas religiones y, como decía Ricardo Arjona, muchos niños infelices, ¿verdad? Hay más religiones que niños felices. Entonces, con la madurez del cuerpo de Cristo, van a entender que puede haber algo en el tema que usted diga, a mí no me parece. Yo lo sustento en la palabra del Señor. Hay una forma de interpretación, porque la gente dice, hay muchas formas de interpretar la Biblia. La Biblia dice en sí misma que ella no es de interpretación privada, o sea, yo no la puedo interpretar a mi manera. Hay formas establecidas por la homilética, la hermenéutica, la exégesis y todo lo que comprende en un estudio que van dando la forma adecuada según la inspiración y lo que se dio en el momento y lo que Dios quiso transmitir. Entonces trato de tener ese cuidado, más sin embargo, yo no soy infalible, yo soy un hermano en Cristo como lo es cualquiera de ustedes que está ahí sentado. Amén. Entonces, dicho esto, quiero retomar, porque ayer hablamos, ¿cuántos estuvieron anoche? Levante la mano. Dios mío, todos. Los que estuvieron anoche hablamos de arrebatamiento. Tocamos unas pinceladas de la segunda venida de Cristo, porque lo que nos atañía ayer, lo que nos tenía entrando en el tema ayer, era el arrebatamiento de la iglesia y los acontecimientos, según Tesalonicenses, que Pablo nos dejó, que tenían que suceder antes de que se manifestara el anticristo. Y vimos que habían 3 cosas en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, que se tenían que cumplir antes de la aparición del anticristo. Y una era la apostasía, ¿cierto? Vimos que hay 2 tipos de apostasía: la apostasía moral y la apostasía teológica. ¿Cuál es la apostasía moral? La apostasía moral es yo estar en pecado, hablar como cristiano y sugerir que soy cristiano, pero vivir una vida pecaminosa. Esa es la apostasía moral. Y la apostasía teológica es sustituir la palabra de Dios por mi propia verdad. Aunque digo ser cristiano y aunque profeso que la Biblia es la palabra de Dios, ayer puse un ejemplo y pongo otro. Aunque la Biblia me muestra a mí como cristiano que no debo tatuarme, porque hay mucha luz con respecto a eso, yo digo, ¿y qué? Me voy a tatuar. ¿A mí qué? Sustituyo la palabra de Dios por mi propia creencia. Eso se llama apostasía teológica. La Biblia dice que no hay que hacer tal cosa, pero yo digo, eso no es malo. La verdad es que exagera la Biblia, o lo escribieron en otro contexto, o eso era para la iglesia de Corintios, o eso era para... Entonces comienzo a transformar la Biblia a mi conveniencia, y como resultado tenemos híbridos de iglesias pseudo cristiano evangélicas que realmente no son cristiano evangélicas, sino que se han ido formando conforme a sus propias concupiscencias. Por eso hay tantos que dicen ser cristianos y siguen en México a un profeta, se me olvida el nombre del profeta de la luz del mundo, a Nazón. Parecen de nosotros, pero no son de nosotros. Por eso la iglesia de la unificación sirven al señor Moon allá en Corea del Sur y parecen cristianos, pero no son de nosotros. Por eso cuando vemos cristianos que dicen que vienen de Brasil, hay que tenerles mucho cuidado, porque usted puede creer que está hablando con uno igual que usted, pero está hablando con un pare de sufrir, hermano. Hermano, ¿de qué se ríe? Y por ejemplo, los pares de sufrir no son como nosotros. Los pares de sufrir son, y ahorita estoy diciendo esto porque ya vamos a comenzar a abordar tema.
Los pares de sufrir, por ejemplo, habla mucho de dones y que Dios me está mostrando ahora a alguien y comienzan a usar la adivinación, sugiriendo que Dios les está dando un don de conocimiento o un don de ciencia y comienzan a adivinar. Usted ve muchos predicadores hoy día que no es que Dios los usa mostrándole cosas, sino que comienzan a adivinar. Yo podría adivinar esta noche de que hay una mujer que estuvo con dolor de cabeza todo el día y que no quería venir, pero tomó la decisión de venir esta noche para recibir del Señor. ¿Dónde está esa mujer? De tantas mujeres que hay aquí, alguna le dolió la cabeza durante el día. ¿Sí me explico? Y con semejante calor, ¿verdad? Entonces, quiero dejar bien cimentado lo que hablamos ayer, porque es importante que entendamos, y lo vamos a ver ahorita que veamos algunas cosas del anticristo, quién es el que maneja los hilos de todo eso. Apostasía moral, apostasía teológica. Hablamos del ministerio de la iniquidad. El ministerio de la iniquidad es una obra de Satanás, escúchelo bien, dentro de la iglesia. Y Pablo lo alertó diciendo desde los tiempos de él, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, hermanos? Satanás, así como nosotros conocemos 5 ministerios, ¿cuáles son los 5 ministerios que Pablo le habló a la iglesia? Pastor, ayúdeme usted. ¿Recuerda los 5 ministerios? Esos son los 5 ministerios de la iglesia, amén. Pero resulta que hay un 6º ministerio que no es de la iglesia, es de Satanás dentro de la iglesia. Y cuando digo esto, algunos dirán, qué bárbaro. No, hermanos, cuando la Biblia le habla a los pecadores, cuando Pablo le habla a los pecadores, no le está hablando a los pecadores de allá afuera, le está hablando a los pecadores que hay dentro de la iglesia. Porque los pecadores de allá afuera, como lo dijimos ayer, usted les pega 4 gritos en el parque y les dice, y ellos no entienden nada porque no tienen al Espíritu Santo en ellos. Ahí está la respuesta de por qué hacen cruzadas evangelísticas, cultos evangelísticos y no pasa nada. Y siempre se convierte el que está más borracho porque no sabe ni lo que está haciendo. Entonces decimos, ganamos un alma para Cristo, pero el borracho sigue borracho porque él no tiene al Espíritu Santo. Pablo nos enseña que hay un ministerio de iniquidad dentro de la iglesia y hoy vamos a ver quién es el que dirige ese ministerio de la iniquidad. Entonces, nos quedamos que lo que detiene al anticristo y la tercera señal era precisamente el arrebatamiento de la iglesia. El anticristo no se puede manifestar en la tierra hasta que la iglesia no se haya ido, hasta que el Espíritu Santo la haya sacado de esta tierra y la haya llevado allá a las bodas del Cordero, que lo vamos a ver ahora en unas pinceladas. Entonces el anticristo va a poder comenzar a gobernar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Cómo se ha ido armando los andamios del próximo gobierno, decimos mundial, del anticristo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando la Biblia habla de gobierno mundial, en el momento en que se escribió la escritura, y esto pongámosle mucha atención, por favor. Cuando se escribió la escritura, se escribió en 3 continentes. América, solo en el libro del Mormón aparecía. Y Oceanía no aparecía en ningún libro. Habían 3 continentes: Europa, Asia y África. Y se escribió en 3 idiomas: arameo, hebreo y griego. Entonces, hay profecías como esta que habla del gobierno mundial del anticristo, que se centran en un lugar geopolítico establecido. Cuando la Biblia habla de gobierno mundial, está hablando que el gobierno se va a desarrollar en estos 3 continentes de los que estamos hablando, y nuestro continente americano aparece como un
águila protectora en el Salmo 91, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es una analogía de Dios Padre, pero también de la nación que iba a proteger a Israel, y lo vamos a ver a partir de 1948, a Israel de los ataques de los enemigos, que esa nación se llama los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es el ave nacional o el símbolo nacional de los Estados Unidos? El águila. Por eso Salmo 91 hace esa referencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que para los europeos, cuando piensan en América, ellos no piensan en Costa Rica, ellos no piensan en Nicaragua, ellos piensan que América es el escudo de Canadá, Estados Unidos, México y el resto es México. Así que órale, güey. En serio, es más, usted dice Costa Rica en Europa y lo primero que se le viene a la mente a la gente es Puerto Rico. ¿Sí? Porque ni siquiera saben quiénes somos. Es en serio, hermanos. Gracias a Dios levantó un hombre que se llama Keylor Navas, entonces. Denle un aplauso al Señor, hermano. Ayer dije que por muchos años se había predicado que en el año 2000 venía Cristo. Voy a retomar desde ahí. Que Cristo venía en el año 2000. Durante mucho tiempo se predicó eso. Y resulta que pasó el año 2000, y no pasó absolutamente nada. Yo quiero que alguien me busque Oseas capítulo 6, versículo 2. Oseas capítulo 6, versículo 2, arroja una luz del por qué Cristo efectivamente no vino en el año 2000, porque aquí estamos todavía predicando de su arrebatamiento y de su arpazo. Así que todavía estamos a tiempo de irnos con él. Amén. Oseas capítulo 6, versículo 2 dice: venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida. 6:2. Perdón, dije 12. Es que yo le dije a Johanna que anoche me mordí la lengua, entonces estoy pagando las consecuencias de eso. 6:2, vuelvo a leer. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. No hay que ser un teólogo máster para poder entender este versículo. Willy, ¿cuántos días son 1000 años? ¿Cuántos días son 1000 años para el Señor? ¿Y 1000 años? ¿Es así? Eso dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que dice este versículo. Nos dará vida después de 2 días. Ahí dice, nos dará vida después de 2000 años. ¿Ya su nombre? Y vea lo que dice, nos dará vida después de 2 días de 2000 años y en el tercer día nos resucitará. En el umbral del tercer día va a acontecer aquello que cantaban nuestros abuelos, que se levantaban en la mañana y decían, cuán gloriosa será la mañana. ¿Recuerdan? Cuando venga Jesús el Salvador. Estamos ubicados después del año 2000. Cristo no iba a venir ni en el año 2000, ni antes del año 2000. Aquí lo decía la profecía, que iba a venir después del segundo día. ¿Qué es lo que pasa? Que no es que los predicadores de antes del 2000 se equivocaron. Lo que pasa es que la Biblia, hermano, por eso es que hay que leer la Biblia constantemente. La Biblia es un ente vivo. La Biblia tiene vida, la palabra tiene vida y ella va arrojando luz nueva todo el tiempo. Y se los voy a demostrar. Hoy el pastor puede predicar un mensaje X y viene la próxima semana y predica el mismo mensaje, pero resulta que usted lo escucha y hay algo nuevo. Dios mostró algo diferente en ese mensaje. Y dentro de 22 días vuelve a predicar el mismo mensaje y usted encuentra que hay algo nuevo. Y así sucesivamente, porque la Biblia va arrojando luz todos los días. Esto era imposible que alguien lo pudiera entender porque todavía no había sido develado. Estaba revelado, pero no había sido develado porque era para nuestros tiempos. Hay palabras que fueron selladas y escondidas para nuestros tiempos. Cuando el ángel le dice a Daniel, sella las palabras de esta profecía.
porque no es el tiempo es hoy. Voy a mostrar otro versículo que necesito que lo analicemos. Isaías capítulo 30, versículo 25. Isaías capítulo 30, versículo 25 dice así, y le vamos a buscar una interpretación. Y sobre todo monte elevado, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y correrán corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caigan, perdón, hablaba la Biblia de la caída de las Torres Gemelas. ¿Qué significa ríos en la Biblia? El ríos en la Biblia significa predicación de la palabra de Dios. Por eso mucho tiempo cantamos, y será llenar la tierra. Eso no es una canción, eso es un versículo. Llenar la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar. Está hablando de la predicación del evangelio. Porque dice que correrán ríos el día de la gran matanza, cuando caigan las torres, cuando aquel loquito de Saddam, no fue Saddam Hussein, de Bin Laden, de Osama Bin Laden, gestó todo con Al Qaeda para derrumbar las Torres Gemelas. ¿Recuerdan cuando el presidente de turno, que era George W. Bush, hijo, si no me equivoco era hijo, él decidió atacar a Irak, ¿cierto? Y fueron y bombardearon. Donde va el ejército de los Estados Unidos, todavía en los 90, era obligatorio que fuera un predicador, les llaman capellanes, que fueran capellanes. Por cada 100 soldados que manda a Estados Unidos a un ataque, va un capellán cristiano evangélico. ¿Sabían eso? Ok, entonces, se manda a atacar a Irak, un país musulmán adorador de Alá. Ahí no se puede predicar nunca el evangelio, antes de 1991. Ahí nadie nunca había puesto los pies y predicar a viva voz que había un Dios salvador y que Jesucristo es su hijo, hasta el momento en que va a atacar Estados Unidos a Irak y se lleva a los capellanes y se puede comenzar a predicar el evangelio en Irak. ¿Y a su nombre? Correrán ríos el día de la gran matanza, correrá la palabra y se predicará la palabra el día de la gran matanza, cuando caigan las torres. La Biblia tiene una extraordinaria cantidad de mensajes que la iglesia tiene que saber, que la iglesia tiene que dominar y tiene que entender, para poder entender con qué Dios es que estamos tratando y a qué Dios es al que estamos adorando. ¿Cuántos creen en la grandeza del Señor? Ok, la segunda venida de Cristo. En la Biblia se le dice a la segunda venida de Cristo en el original la parousia. Es la creencia de que Jesús regresará a la tierra, un acontecimiento que se conoce como la segunda venida de Cristo. La palabra parousia proviene del griego parousia, que significa presencia, llegada o venida. Eso es lo que significa parousia. La segunda venida de Cristo, y por eso es importante que nos quedamos ayer en el arrebatamiento. La segunda venida de Cristo es una secuencia del arrebatamiento que sucede 7 años después del arrebatamiento, en el cumplimiento de la semana 70, de la cual habló el profeta Daniel. Van a haber 7 años que la iglesia va a ser arrebatada y llevada al cielo. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios va a guardar a la iglesia, a usted y a mí, de los cataclismos que se van a desatar durante los siguientes 7 años después de que la iglesia abandone la tierra. Ayer hablábamos de que muchos cristianos dicen, si yo me quedo, yo solo sigo a Cristo y me voy a salvar cuando viene en el segundo viaje. Es verdad, la Biblia habla, yo le voy a decir algo, la Biblia habla que hay salvación en la gran tribulación, claro. Dice la Biblia que van a estar las fiestas de las bodas del Cordero y de un pronto a otro van a comenzar a aparecer, ¡ping! 1, ¡ping! 2, y una gran multitud, y que los que nos fuimos, ¿cuántos se van a ir en el arrebatamiento? Vamos a preguntar, ¿y esos quiénes son? Y el Señor nos va a decir, esos son los que han salido de la gran tribulación, los que no han lavado. Ok, pero pasa algo. Hoy día estamos viviendo
el cristianismo y el tiempo de los gentiles o el tiempo de la iglesia. El Espíritu Santo está trabajando en pos de la iglesia. Usted sale ahí afuera y quiere cometer una falta, usted comienza a sentir que el Espíritu Santo lo comienza a reprender, ¿sí? Y si cometió la falta, usted se comienza a sentir tan triste y compungido que tiene la necesidad de arrepentirse y de no hacerlo más, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo está trabajando por la iglesia, corrigiendo, redarguyendo, todo lo que usted sabe que hace el Espíritu Santo. Pero una vez que la sal, porque nosotros no es que somos salados, ¿verdad? Es que somos la sal de la tierra. Una vez que la sal de la tierra haya sido quitada de la tierra, Satanás va a desencadenar toda su furia. Porque hay un secreto. Satanás está furioso porque él mismo cayó en un engaño que se llamó la muerte. Para él fue un engaño, la muerte y resurrección de Cristo. Él no sabía realmente, porque si no, no lo hubiera hecho. Realmente Satanás no sabía que si mataba al Hijo de Dios, él iba a resucitar y lo iba a vencer y lo iba a exhibir públicamente, avergonzándolo, derrotándolo. Y como al tercer día la tumba quedó vacía y las llaves del Hades fueron arrebatadas, Satanás se siente ofendido. Y lo que detiene que Satanás no destruya la tierra actualmente es la iglesia. Una vez que no esté la iglesia, ya usted comienza a leer capítulos 7, 8, 9, 10 de Apocalipsis. Se desaparece la tercera parte de la tierra, se mueren no sé cuántas millones de personas, el sol va a quemar y calcinar. Eso no es casualidad. El sol que está haciendo ahora es Mickey Mouse comparado a lo que va a pasar, repito, cuando la iglesia no esté en la tierra. Porque si Dios no ha liquidado la tierra en este tiempo, es porque la iglesia está aquí. Mientras se está desarrollando todo esto, la iglesia está viviendo lo que la Biblia le llama las bodas del Cordero. Voy a reseñar la segunda venida de Cristo para abordar el tema del anticristo. La segunda venida de Cristo es el tema que aborda el Antiguo Testamento en una gran cantidad de veces. Isaías habla de él, Daniel habla de él. Desde los principios del Génesis se habla de él, el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, pero su feliz culminación la encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Cuando Cristo viene. Alguien tiene, pueden poner en pantalla Apocalipsis 19, 11 y lo vamos a leer. ¿Qué es lo que va a pasar? A diferencia del arrebatamiento, que dijimos que el arrebatamiento sucede en cualquier momento, que el arrebatamiento puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. La venida de Cristo va a ser una exhibición de la magnitud y del poder y de la gloria y de la grandeza de Jesucristo viniendo con su novia en las nubes. Amén. Dice Apocalipsis, lo vamos a ver, yo lo tengo aquí, mira. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba y con justicia juzga y peleas. El siguiente, por favor. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El siguiente, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es... En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es Jesús mismo. Y voy a hacer un paréntesis antes de seguir leyéndolo. El verbo era Dios, no era un Dios. Leámoslo correctamente. Jesús no es un Dios de tantos. Jesús es Dios. Y esto lo recalco porque le he hecho esta pregunta a cristianos hermanos. ¿Usted cree que Jesús es Dios? Y se quedan así.
Jay, él es el Hijo de Dios. No. Déjese de cuentos. Jesús es Dios, porque solo Dios podía pagar el precio de nuestros pecados. Jesús es Dios. Sigue, dice, estaba vestido en la ropa del verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, ay hermano, vestidos de lino finísimo. Adivine quiénes son. Adivine quiénes son esas bellezas que vienen ahí. Además, si usted se retrocede al 18, a finales del 18 dice, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concebido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, y los ejércitos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, es la iglesia. Denle un aplauso al Señor, de verdad. Yo no sé si no me estoy explicando, pero a mí esto me emociona. Es la iglesia que viene con Él. Y dice, y le seguían, no como caballos blancos, ¿verdad? Y le seguían en caballos blancos. ¿Qué dice el siguiente versículo? De su boca, habla de Jesús, sale una espada aguda. Espere. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En otras palabras, ahorita lo vamos a ver cuando hablemos del anticristo, porque Tesalonicenses también narra esto mismo. Ayer lo vimos cuando dice, entonces se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor destruirá. ¿Con qué, perdón? ¿Con qué? Con la palabra que sale de su boca. Con esta palabra es que nosotros nos imaginamos quién sabe qué cosa. Es que el Todopoderoso va a venir con esta palabra que usted tiene seguramente, hermanos, y perdónenme que sea así. Tal vez la tenemos empolvada en la casa y nunca la leemos. La tenemos sosteniendo algo, la tenemos para cuando el celular lo queremos ver una película, entonces lo ponemos. Con eso, Él va a venir para vencer al anticristo. Pero me estoy adelantando porque es que yo me emociono y cuando yo me emociono, hermanos. Esto es la segunda venida de Cristo. Pero entre el arrebatamiento que vimos ayer y la segunda venida de Cristo se va a manifestar lo que todo el mundo quiere saber a veces. A mí no me interesa mucho lo del anticristo, ¿vieras? Pero hay que tocarlo, es importantísimo. Se va a manifestar un hombre que se llama en la Biblia el anticristo. El anticristo, vamos a identificarlo, vamos a hacer un mini retrato del anticristo, vamos a ver los nombres con que la Biblia los llama. Apocalipsis 17:8 lo llama, vamos a ver, 17:8, Apocalipsis, lo van buscando, allá no lo va a poner el hermano en la pantalla. Ahí vamos a ver uno de los nombres, dice, la bestia que has visto. Uno de los nombres del anticristo es, ¿por qué le llama la bestia? Porque eso es un monstruo, es Satanás encarnado. Así como Jesucristo vino a representar al Padre, se encarnó, se negó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Satanás quiere tener, por eso se llama su anticristo, su antítesis, a alguien que haga algo semejante. Entonces va a poseer a alguna persona, a un hombre al que nosotros conocemos como el anticristo. Los musulmanes lo conocen como el Mahdi, los judíos lo conocen como el Mesías. Y no recuerdo cómo lo conocen los de la India, los hindúes, porque la verdad es que no tiene relevancia el asunto de los hindúes. Más sí el Mahdi. Vamos a ver si nos da tiempo para hablar de eso. Otro nombre con que la Biblia lo identifica, Daniel capítulo 9, versículo 26. Porque usted no tiene que creer que el anticristo es un endemoniado como el gadareno. No. La mente de ese hombre, ahorita la vamos a ver. La Biblia lo llama en Daniel 9:26
Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no para sí, y el pueblo de un príncipe. La Biblia le llama príncipe. Y ahora vamos a volver en un rato a ese versículo porque ahí nos da la nacionalidad del anticristo. Eso que acabamos de leer, cuando lo analizamos nos da la nacionalidad o por lo menos la zona geográfica de donde va a salir. Daniel capítulo 8 versículo 23 nos da otro nombre. Daniel capítulo 8 versículo 23. Ahí está Jenita apuntándole a Jean-Fran. Jean-Fran ayer puso a leer a la Biblia, a la mamá la Biblia toda la noche, ¿verdad? Vamos por Daniel capítulo 8, 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. La Biblia lo llama rey. Tenemos bestia, príncipe, rey. Pero nótese algo, que una profesora de español lo nota de inmediato. Ahí dice rey en minúscula. Es cualquier reycillo comparado al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es al que nosotros servimos. ¿Amén? La Biblia lo llama en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 de dos maneras. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Yo estoy atento allá y me lo ponen aquí. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Hermanos, ese nombre, ponga la atención, hombre de pecado e hijo de perdición. Es más, si seguimos leyendo el siguiente versículo, por favor me lo pone el 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Se opone a todo lo que se llama Dios. Actualmente, esto que no estamos en la gran tribulación, pero actualmente usted llega a un colegio, hablemos de los Estados Unidos de Norteamérica para no decir Costa Rica, y usted menciona a Dios y que Jesús es el Señor, y usted tiene problemas. Aquí hay educadores, ¿tienen problemas y comienzan a enseñar del cristianismo en las instituciones? ¿Lo tienen? El régimen del anticristo ya está en acción. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Sí? Y pasa algo. Les voy a decir algo, lo publiqué un día estos en las redes. La gente que vive atacando a los cristianos, y el cristiano publica algo, entonces le ponen caritas de burla y caritas de risa y comentarios. No tienen aquellos para venir y burlarse de un musulmán. La religión más respetada en el mundo actualmente son los musulmanes, porque los musulmanes matan por su religión. ¿Sí? Ellos se inmolan, dan la vida por su religión. Y nosotros, de verdad, a veces perdónenme, yo me incluyo, nosotros los cristianos a veces parecemos caricaturas, ¿es que se dice? Caricaturas, cuando decimos que haríamos, Señor, envíame a las naciones, yo daría mi vida por ti, a lo Pedro, ¿verdad? Quería hacer ese acotamiento. Y 2 de Tesalonicenses 2:8, ahí baja 6 capítulos, nos da un nombre que tenemos que analizarlo un poquito más profundo. Tesalonicenses dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Ok, de todos los nombres que hemos mencionado, el rey, el príncipe, la bestia, hombre de pecado, hijo de perdición, quiero detenerme un momento cuando dice aquel inicuo. Dijimos que habían 3 cosas que se tenían que cumplir antes de que el anticristo apareciera. ¿Recuerda? Apostasía y la siguiente, el ministerio de la iniquidad. Al anticristo, la Biblia lo identifica como el inicuo.
Y Pablo dice que ya está en acción el ministerio de la iniquidad desde los tiempos de Pablo. Usted sabe, con este versículo y este capítulo y este contexto que acabamos de hacer, ¿quién ha estado dirigiendo los poderes del mal para desviar a la iglesia en el seno de la iglesia? El espíritu del anticristo. ¿Sí me expliqué? Por eso se le dice el inicuo. El espíritu del anticristo ha estado dentro de la iglesia, oponiéndose desde siempre al Espíritu Santo que trabaja con la iglesia para hacer a la iglesia volver la vista hacia otro lado y a desenfocarla. Ayer hablamos, para los que vinieron, de que por muchos años la iglesia predicaba que Cristo viene, que el arrebatamiento, unos creían que arrebatamiento, otros no creían que arrebatamiento, otros que sí, otros que no, pero se predicaba de que viene, de que había un advenimiento, pero que de un pronto a otro el tema se desapareció de los altares de la iglesia y se comenzó a predicar. Hermanos, es que ayer yo solo mencioné el asunto de la prosperidad, porque es el tema de moda. Pero es que se han predicado voy a decirlo sin micrófono, cada caballada dentro de la iglesia. Que por eso, los que están allá afuera no quieren venir a la iglesia. Y más grave aún, que los que están en la iglesia creen que ya no tienen que venir a la iglesia. Se volvieron, el ministerio de la iniquidad movió, y me voy a adelantar, una estrategia en el año 2019, que por eso se llama COVID-19, una bendita pandemia, que si usted lo ve, el gran perdedor de esa pandemia, la gran perdedora fue la iglesia cristiana. Es más, es fácil, cuando ya se estaban acabando las normas sanitarias, cuando estaban comenzando, el COVID no se pegaba en el supermercado, el COVID no se pegaba en los aviones, no se contagiaba, yo estaba hablando lotico. No se contagiaba en los centros comerciales, no se contrataba, en el bar no había COVID, ni en las playas, pero en el lugar donde se supone que oramos por los enfermos y los enfermos se sanan, no nos dejaban hacer cultos porque aquí sí se pegaba el COVID. ¿Sí lo recuerdan? Ministerio de la iniquidad. La iglesia comenzó a sufrir una especie, esa no es la persecución, o sea, eso fue solo un ensayo, hermanos. La iglesia comenzó a sufrir una persecución leve, momentánea. La Biblia lo habla, momentánea. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales que le van a dar el poder al anticristo en su momento estaban moviendo todo el ajedrez para ver cómo les podía funcionar y lograron constatar entre el año 2019 y el año 2022 de que sí pueden gobernar a toda la humanidad. Si nos decían, hay COVID, hay COVID. Si nos decían, no hay COVID, no hay COVID. Si nos decían, mascarillas, todo el mundo parecía enano gigante. ¿Sí? Y nos decían, todos para la casa y nadie sale, y todos para la casa. Los primeros 6 meses de pandemia, yo los viví en Miami. Yo estaba radicado en Miami. Cosa seria, hermanos, y esto no es ficción. Los policías andaban patrullando hacia arriba y hacia abajo para que no hubiera nadie. Pero qué raro, a los policías no se les pegaba el COVID. Y en Costa Rica era peor, el COVID atacaba solo después de las 10 de la noche. Yo le doy gracias a Dios porque mi carro Esperancito nunca se infectó, porque él quedaba a las 10 de la noche fuera de la casa. La pandemia, el ministerio de la iniquidad, el inicuo, ya comenzó a mover sus hilos para comenzar a sacar a la iglesia desde hace mucho tiempo de la mira que es Cristo. Los mensajes cambiaron, las predicaciones cambiaron, los ministros, esto no lo dije ayer, los ministros actualmente, gracias a Dios nosotros tenemos, pastor, perdón si lo ofende,
Pero nosotros tenemos un pastor enchapado a la antigua. Gracias a Dios. Denle un aplauso al Señor por eso. Porque ahora si el pastor, porque es que ahora solo quiere que se ponga ropa cara. El que entendió, entendió. Ahora los pastores modernos, por eso dije que nuestro pastor es, yo soy, vea, además Joana cantó, levántate, y yo estaba aquí, parecía un anaquel, levántate, pero usted me puso, volverá, volverá. Yo soy enchapado a la antigua, hermano. Se ha venido un modernismo a la iglesia que creen que con luces, que con neblina, que con autotune, ¿qué más? Sonidos, no sé pronunciarlo. Yo sé que aquí hay maestros, profesores de inglés, entonces Lion Reiner se le dice al sonido, este sonido, ¿qué tecnología es? Bueno, los sonistas no saben. Ahí alguien lo dijo. Ay, papá, hermanos, deben en el título. Si no hay tecnología de eso que él dijo, entonces ya la iglesia no, ya la iglesia que tiene unos parlantitos tipo tobogán, ya eso no. Eso es el ministerio de la iniquidad que ha ido cercenando y cauterizando la mentalidad, primero de los pastores, porque ahora el pastor, hermano, ¿será que estoy hablando mucho? Ya me van a echar a mí allá. Ya el pastor, para que la gente le ponga atención, y tienen que ir con los pantalones todos rotos, con una jacket de cuero, a veces entran hasta en moto o en carro a los locales para que los vean. ¿En serio? ¿Es en serio? Hay lugares, es más, en TikTok usted ve pastores que se amarran de un bejuco, hermanos, para bajar. Ministerio de la iniquidad. Al pastor, pero pastor, necesitamos una grúa. Denle un aplauso al Señor, hermano. Se puso. Es lo más doloroso. El pastor referente de Centroamérica, Guatemala, voy a decir el nombre, Cachito Luna, le hacía milagros a todo mundo, pero casi se nos muere. ¡Qué raro! Y no que no. Y hay gente que dice, uy, ¿cómo se atreve? No juzgue. No, lo que está a la vista está a la vista. La iglesia fue la que más temor tuvo. Y todavía, además, pastor, ya la pandemia se acabó y hay cristianos que se fueron con la pandemia y no han regresado. Avísenle que ya terminó. Que alguien les diga. ¿Ah? Le dio el síndrome de los bancos. Y el anticristo en el ministerio de la iniquidad creó los cultos online. No que estén malos, pero es que ya yo no necesito venir a la iglesia. Perdón, hermanos, estuvo bueno usarlo durante la pandemia. Está bueno grabar los cultos para que queden en el ciberespacio y que alguien pueda entrar a verlos y sea bendecido. Pero ese cuentico, perdón si lo ofendo, perdón. Pero ese cuentico que me quedo en la casa y estoy viendo el culto y a la vez el partido de fútbol y la tarea del niño, a otro perro con ese hueso. Es igual que los profesionales que nos están, los doctores online. Dios mío, a mí que me opere online un doctor de esos. Se gestó una estrategia online que ahora ya no quieren venir a la iglesia porque son cristianos online. No, señoras y señores. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Quién lo termina? ¿Cuántos?
Entonces yo no sé por qué los cristianos nos volvimos sabáticos y domingueros cuando cantábamos de niños. Yo me gozo el lunes, yo me gozo martes y me gozo miércoles. Es aquí. Yo me gozo jueves, pero ahora no, ahora yo soy de domingo o de sábado. Y peor aún, si repetimos la predicación del sábado o el domingo, ya yo no voy. Pero la palabra arroja luz todos los días. No lo acabamos de decir. No dijeron amén. ¿Y a su nombre? Esto no es un versículo, pero es versión Roney Valera. Al que le cae el guante. ¿Y a su nombre? El espíritu del anticristo, desde los tiempos de Pablo, está gestionando el ministerio de la iniquidad para tener a la iglesia como la tiene en estos nuestros días. Una iglesia apóstata, una iglesia que sabe, porque si yo pregunto, vamos a representar al cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo es infinito, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto a arrebatar a su iglesia? Entonces, si sabemos, voy a hacer la pregunta ahora sí a la Iglesia Universal, ¿por qué vivimos como que si eso no fuera a suceder? ¿Por qué vivimos como que si eso no fuera a suceder? Y me incluyo, porque yo no vengo aquí a jugar de santo, no, hermanos. Yo lo he dicho las veces que he predicado aquí, la palabra es una espada cortante de dos filos. Cuando te está cortando a ti, me está cortando a mí también, créamelo. Y otro nombre con el que la Biblia lo llama, Daniel capítulo 7, versículo 8. Y voy a terminar con los nombres, porque tenemos un Dios que es sobre todo nombre, amén. Daniel capítulo 7 versículo 10 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño. La Biblia le llama el cuerno pequeño. Esos son los nombres con que la Biblia llama al anticristo. Cada vez que usted lea esos nombres, está refiriéndose al hombre de pecado e hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, y ahí, y sigo ahí, y si sigo ya ves. Características del anticristo, ya vimos los nombres. Características del anticristo. Daniel capítulo 8, 23 al 27, por favor. Dice la Biblia: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Importante. Una de sus características es que es entendido en enigmas, o sea, es una mente. En la historia en la historia bíblica se registra al hombre más inteligente de la tierra, sacando del algoritmo a Jesús. ¿Quién es el hombre más inteligente de la tierra según la Biblia? Salomón. Salomón el sabio. Ahora, la historia moderna dice que el hombre más inteligente es Albert Einstein, mi hermanillo. Él fue el profesor. Eso dice la Biblia, y la historia dice que el hombre más inteligente, estoy hablando en lengua ya, inteligente era Albert Einstein. Pero Albert Einstein es un niño comparado a lo que la Biblia dice que es el anticristo, entendido en enigmas. Cuando al anticristo le lleguen a preguntar por esos religiosos, porque es que así nos llaman, a nosotros no nos llaman cristianos. Antes nos llamaban cristianos, antes nos llamaban evangélicos, ¿recuerdan? Antes nos llamaban panderetas. ¿Qué más nos llamaban? Apañacocos, arrancaterrones. ¿Eh? ¿Sí? Antes nos llamaban así, ahora nos dicen religiosos. Y nos meten en el saco de cualquier otra religión.
Nos apuñaron a como los gobiernos llaman terroristas a todos los que hacen daño, ¿verdad? Aunque no sean terroristas, dicen son terroristas, porque a los terroristas, un gobierno no negocia con terroristas. Un gobierno a un terrorista lo asesina. Y no tiene que darle explicaciones a nadie porque es un terrorista. Lo contrario, a un asesino, a un violador, a un ladrón, es una persona que infringe la ley. Pero si es un terrorista, entonces matémoslo. El mundo nos ha tachado de terroristas espirituales y nos metió en un nombre que se llama religiosos. Por eso no quieren religiosos en la escuela, no quieren religiosos en las universidades. Dios guarde un cristiano sea el presidente de la república, porque entonces es un dictador. ¿Le suena familiar? Sí, si un presidente cristiano comienza a cambiar una nación que era la más delincuente de todo el istmo y que ahora es, hermanos, que usted puede dormir en el parque tranquilo y que todos los maleantes, los mareros, que los identificaron por los tatuajes, ay perdón, yo no tengo que decir los tatuajes porque se me enoja mucha gente, agarraron a todos los tatuados y los metieron primero y después vieron a ver cuál no era y sacaron a los que no eran. Así es. Después hablen del contexto y saquen ustedes referencias. Cuando un presidente dice ser cristiano, aunque haga maravillas, la religión y la política no se mezclan, son religiosos. ¿Sí me explico? Es más, yo no sé si todavía existe, pero cuando yo estaba en la escuela, hermanos, todavía me acuerdo, estoy tratando de recordar lo que iba a decir. Cuando yo estaba en la escuela teníamos una maestra de religión. Yo no sé si todavía eso se conserva. ¿Todavía se conserva? Gracias a Dios. Bueno, no sé si la dejan hablar de religión. Ah, no enseña, entonces no es maestra de religión, solo de nombre. Enseña ética y valores. Espere, pero la Biblia enseña de ética y valores. ¿O de dónde salieron las leyes que nos gobiernan y rigen al mundo? Del Pentateuco, de los 10 mandamientos, de las leyes que Dios le dio a Moisés. Entonces, la cosa es que no sean cristianos, son religiosos. Al fin, dice, del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ahí era donde iba a llegar y me entretuve, porque es que cuando me da por hablar, cuando se le acerquen al anticristo, porque van a ver una gente diciendo, mamá, papá, y un esposo va buscando su familia. Entonces le van a poner la canción al anticristo. Vea lo que está pasando. Hay gente que dice que se le desapareció, que no está el papá. Y lo peor de todo, señor anticristo, no sé el nombre, ¿verdad? Don Anti. Hay unas tumbas que están vacías. Ese hombre va a ser tan sabio que va a dar alguna explicación. Nosotros decimos que va a decir que fueron los ovnis, los extraterrestres, el reseteo, una adopción, este hermano, una adopción masiva. Él va a dar una explicación tan convincente que todos le van a creer. ¿Y sabe quiénes le van a creer la baboseada que él va a decir? Lo voy a decir, todos aquellos que ven en TikTok las estupideces que salen en TikTok y las creen. Sí, porque tenemos una generación, y voy a decirlo como es, tenemos una generación idiota que cree todo lo que le digan. ¿Sí? La profecía de Albert Einstein. ¿Por qué? Voy a hacer un paréntesis, yo creo que el pastor me va a echar porque no he avanzado nada y me queda poco. No he avanzado nada, hermanos, pero no puedo dejar estos cabos sueltos. Les voy a decir algo.
¿Cuántos creen que Dios ha tenido profetas en la historia y han dado profecías y se han cumplido? Los profetas bíblicos que decían, aquí nacerá un niño y se llamará su nombre admirable, consejero. Dios tiene sus profetas. Es más, actualmente no podemos negar que hay profetas de Dios, solo que no todos los que dicen ser profetas son profetas de Dios. Pero sí los hay, porque si no la Biblia sería mentirosa. Pero Satanás, en su ministerio de iniquidad, el anticristo, hace muchos años tiene un profeta que le habla al mundo. Cada vez que usted enciende la televisión y busca una película, una serie, una animación de lo que sea, hay un profeta de Satanás trabajando, y se lo voy a demostrar. ¿Cómo se llaman esos relojes que yo vendo, pero los smartwatch? Hermana, vamos a hacerle una para que trabaje vendiendo smartwatch. En los 70 fue, hermano, usted que ya sí es de otra época antes que yo, salió un hombre que tenía un auto, se llamaba el auto fantástico. Sí, ¿sí se acuerdan? ¿Ah? En los 80s. Michael Knight. Kit, te necesito. ¿Y el carro Tesla? No. Ajá. No era. Era un Pontiac. Era un Pontiac. Pero resulta que hablaba por el reloj y el carro se venía solo a buscarlo, ¿sí o no? Esperancito. Hermanos, actualmente ese reloj que profetizó la televisión en los 80s ya existe. Yo los vendo baratos, luego te lo vende. Y el carro ya existe, es marca Tesla. Maneja solo, es más, usted se monta, lo programa y él satelitalmente lo lleva hasta donde usted tenga que ir. Hay gente que va al aeropuerto, lo programa y él solito se va para la casa y se parquea. No es mentira. Usted va por Miami y ve los carros y yo dije, fue el arrebatamiento. Che, me hizo así, hermano. Denle un aplauso al Señor, hermano. Hace mucho tiempo, el anticristo y su ministerio de iniquidad y su profeta, que se llama Hollywood, y Netflix, y HBO, están profetizando todo lo que va a pasar antes de que suceda. Cuando salió la película de Arnold, creo que era Arnold Schwarzenegger, hermano, usted ve mucha tele, arrepiéntase. Que lo clonaban, o era Silvestre. Bueno, Arnold, hermana, arrepiéntase usted también. Arnold se moría y lo clonaban. Y otro se moría y lo clonaban. Era una película. Y unos añitos después resulta que ya habían clonado desde antes de la película a la oveja Dolly. Nos prepararon para la clonación, lo profetizaron y se cumplió. Todo lo que usted ve en la televisión son los espíritus de Satanás que llenan la mente de Steven Spielberg. Spielberg se dice. Bueno, es que yo de inglés, hermanos. De George Lucas. Vale que tengo mi intérprete aquí, hermano. Satanás les llena la mente de toda la basura que necesita que se transmita. Entonces, después vienen las plataformas y en TikTok comienzan a meterle un montón de basuras. Entonces los chicos comienzan a creer que dicen que el iPhone no sé qué lo puede sumergir debajo del agua. Y tengo un montón de gente que dice, lo metí debajo del agua y se me metió el agua. Porque eso es mentiras. Porque eso es mentiras. Solo en el laboratorio funciona y la gente lo cree todo ese montón de tonteras porque los han ido haciendo débiles de mente. Entonces, los han ido volviendo débiles de mente para cuando aparezca el entendido en enigmas. Esa es la palabra, los han ido adoctrinando. Entonces, cuando aparezca un hombre entendido en enigmas y diga, señoras y señores, vamos a decirlo, lo popular, los ovnis vinieron y se llevaron a todos los religiosos. Entonces, los movimientos feminazis, los LGTB, todos los que viven peleando contra el cristianismo y lo que representamos, van a celebrar. Teníamos razón, somos la raza superior, lo que quería Hitler.
Somos los mejores, somos los que mandan aquí. Entonces fueron quitados los religiosos y entonces el mundo va a entrar en un frenesí. ¿Qué es lo que les he estado diciendo? Cuando la iglesia se vaya de la tierra, hermano, Sodoma y Gomorra va a ser Disneyland comparado a lo que va a pasar. ¿Sí me explico? La depravación total va a caer sobre la humanidad. Y voy a tratar de avanzar. Dice, lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y la prosperidad, hermana. ¿Y no qué? La prosperidad era una doctrina cristiana. Hay que tenerle cuidado a la doctrina de la prosperidad, porque una de las características del anticristo es que prospera el poder en su mano. Ahí se la dejo picando en el área para no entrar en la prosperidad y agarrarme con Maldonado. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes de los pueblos santos. Bueno, voy a avanzar un poquito acá. Dice, tendrá el poder de cambiar los tiempos, el anticristo. Daniel 7:25. Va a tener el poder de cambiar los tiempos. Esto se lo está hablando a los judíos. Porque recuerde que cuando Cristo viene por la iglesia y la arrebata, el Espíritu Santo comienza e inicia inmediatamente y continúa la pausa que tenían los judíos. Porque ahorita el Espíritu Santo trabaja en pro de la iglesia y de la novia. Y todo el arsenal del anticristo es para que usted y yo nos salvemos. Una vez que la iglesia sea arrebatada, su obra 100% va a ser para los judíos. Por eso dice la Biblia que 144,000 judíos van a salir a predicar el evangelio. Y dice Miqueas capítulo 5 que verán a un judío y lo asirán de la mano y le dirán, llévanos a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque el evangelio, cuando la Biblia dice que el evangelio será predicado por todo el mundo y después vendrá el fin, no lo vamos a hacer los evangélicos. Los evangélicos hemos fallado porque hemos apostatado. Le va a volver a ser entregado a los judíos para que ellos terminen la obra que la iglesia va a dejar inconclusa. Porque si Cristo viene hoy, la obra de evangelizar el mundo quedó inconclusa. Si viene mañana, quedó inconclusa. Porque la apostasía ya está reinando. ¿Sí? Pero cuando vengan los 144,000 judíos, les voy a hacer una analogía. Pedro predicó en su primer sermón. ¿Cuántos se entregaron a Cristo en el primer sermón de Pedro? ¿Perdón? Y después volvió a predicar y se convirtieron de entre 3,000 y 5,000 por cada sermón. Imagínense 144,000 judíos predicando de que cada sermón se les convierte medio mundo. Entonces ahí va a ser alcanzadas todas las naciones. ¿Por qué digo tendrá el poder de cambiar las leyes y afecta a los judíos? Porque perfectamente la Biblia les dice que cuando pasen estas cosas, en Mateo 24, rueguen que estas cosas no pasen en día de reposo. El anticristo va a venir a tocarle a los judíos el día de reposo, que es el día sagrado para ellos. Les va a cambiar las leyes, les va a cambiar las normas, les va a cambiar la libación. Eso ya pasó. Para entrar a hacer un sacrificio al templo, tiene que ser un sacerdote judío, el sumo sacerdote, y hacer, en la historia antigua, Epifanes, se me olvida el nombre, entró al templo de Dios y sacrificó un cerdo. Cuarto Epifanes. Entró y sacrificó un cerdo y cambió completamente las normas del templo y lo profanó. El anticristo va a hacer exactamente lo mismo. Va a cambiar los tiempos. Por años decía que va a afectar los horarios de culto de la iglesia. No, hermano, olvídese. Si hoy los gobiernos persiguen a las iglesias para que cierren las iglesias y no hayan cultos, en los tiempos del reinado del anticristo, las iglesitas evangelocas ya no van a existir. Y ahí usted va a decir, mejor no hubiera visto el culto online. Mejor no hubiera creído.
que no era necesario ir a la iglesia, porque lo buscarán y no lo hallarán. Y tendrán comezón de oír la palabra de Dios. Pero esto es más grave. Tendrán comezón de oír la palabra de Dios, y dice la palabra, me corrigen, y se amontonarán maestros hablando sus propias concupiscencias. En los tiempos del anticristo se van a levantar grandes maestros, que los que hay ahora, apóstatas, son niños comparados a esos. Entonces los disque cristianos que se iban a convertir y se iban a ir con Dios antes de la segunda venida de Cristo, van a comenzar a seguir a esos maestros. ¿Sí? Y al final, su final va a ser un final de muerte, valga la redundancia. Sí, Señor. Hermano, usted le dio al clavo. Durante la gran tribulación, el Espíritu Santo, como lo dije, va a trabajar con los judíos, y el mismo Señor va a mandar un espíritu engañoso para que todos paguen las consecuencias de haber tenido la oportunidad ahora, hoy, y haberlo rechazado para después. El anticristo va a simular la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Recuerdan cuando leímos la segunda venida de Cristo en Apocalipsis capítulo 19, 11? ¿Sí lo recuerdan? Que vi los cielos abiertos y un caballo blanco que venía, y el que lo montaba era fiel y verdadero. Sí, vean lo que va a hacer el anticristo. Este es el primer sello que va a ser desatado. Una vez que la iglesia es arrebatada, se comienzan a abrir los sellos del Apocalipsis, y el primer sello es la segunda venida de Cristo. Vea que lo hago entre comillas, para engañar a los cristianos que no venían a la iglesia y van a verlo venir y van a decir, Él es. Dice Apocalipsis 6, 1, 2, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer jinete del Apocalipsis, el primer caballo, va a ser el anticristo, que va a simular, a fingir la segunda venida de Cristo. El anticristo simulará la resurrección de Cristo. El versículo 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia, está hablando del anticristo, que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, era un animal. Y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El mundo no cree en la resurrección de Cristo, pero sí van a creer cuando este hombre, la Biblia dice que va a ser herido en la cabeza. Dice el pastor que me da 5 horas más. El anticristo, dice la Biblia, que va a ser herido en la cabeza por una bala, le van a pegar un botellazo, no sé. Tantas cosas que pueden pasar. Así. Y dice, lo vi como muerto, porque pasa algo, hermanos. Voy a terminar con esto, porque ya me quedan 5 minutos. El anticristo va a simular la resurrección de Cristo, porque Él no puede resucitar. Solo hay uno, que no es ni Mahoma, ni es Joseph Smith, ni es Elena de White. Para los que no saben de qué estoy hablando, Elena de White, la líder de los adventistas del séptimo día, Joseph Smith de los testigos de Jehová, Charles Taze Russell de los adventistas. Ninguno de ellos, todos, Mahoma, Gandhi,
Todos están en sus tumbas, podridos, hechos polvo. Pero solo hay uno que venció a la muerte y resucitó de entre los muertos. Y viene, alguien me dijo, pero Lázaro resucitó. Y Talita Kumi. ¿Y Talita Kumi qué? Ok, Talita Kumi, como se llamara la niña. Lázaro y todos los que en el Antiguo Testamento dice que resucitaron, realmente volvieron a la vida. Ellos no resucitaron. Ellos volvieron a vivir, retomaron la vida que ellos tenían antes de morir. Lázaro siguió siendo el mismo Lázaro con sus mismas hermanas, tenía las mismas capacidades físicas que tenía antes de morir. Pero cuando se resucita de entre los muertos, porque en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Vamos a ser transformados con el cuerpo como el que Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo es el único que ha resucitado entre los muertos con un cuerpo que podía viajar grandes distancias, que podía atravesar paredes. Y ya no me da tiempo. Cuando entró estaban los 12 discípulos llorando y atravesó la pared y les apareció y les dijo: pasa a vosotros. La Biblia registra en Lucas que le apareció a 500 personas al mismo tiempo. Eso es un cuerpo resucitado. Solo Él ha resucitado. El anticristo va a fingir una resurrección de entre los muertos, pero dice la palabra del Señor, para aterrizar, que cuando Cristo venga en su segunda venida, va a destruir al anticristo y lo va a exhibir como hizo con Satanás, y lo va a derrotar y lo va a lanzar al lago de fuego conjuntamente con el falso profeta, a esperar a la muerte, que es el último que va a ser aniquilado al final del milenio. Hermanos, el tiempo se ha agotado. Me quedó un montón de material. Mañana continuamos a las 10 de la mañana. De verdad, espero haber sido de bendición. Que el Señor me los bendiga.